El presidente Andrés Manuel López Obrador alguna vez fue niño, fue un adolescente, y como adolescente usted lo conoció, maestro Rodolfo Lara Lagunas. Era un muchachillo Así es. en el tercer año de secundaria. ¿Cómo era Andrés Manuel adolescente? Mire, es muy difícil, en primer lugar ya pasaron más de 50 años, recordar a cada uno de los alumnos que uno ha tenido, porque el profesor de secundaria, a diferencia del de primaria, que nada más tiene un grupo, pues yo tenía hasta 6 grupos, y en esa época eran de 50 alumnos cada grupo, y hay más que tienen hasta 10 grupos, ya se imaginará. Entonces, generalmente uno recuerda o a los más destacados o a los más difíciles. A los más relajientos. Sí, y Andrés Manuel pues no estaba ni en uno ni en otro, o sea, estaba en el término medio. No le gustaba la política porque pues yo era el maestro de civismo y el responsable de organizar los nombramientos de los jefes de grupo junto con el director. Y después de nombrar a la sociedad de alumnos, yo introduje el voto secreto y directo en las elecciones porque antes se hacía por delegados. Entonces le pedí permiso al director, vamos a hacer el experimento directo para que vayan ellos agarrando ya prácticas ciudadanas, aceptó de buena fe y así lo hicimos. Y Andrés pues no, nunca fue jefe de grupo ni compitió en la sociedad de alumnos. Por eso señalo y subrayo que entonces no le gustaba la política, simplemente era un alumno normal, no creaba problemas, hacía sus tareas, en fin, la llevaba normalmente. Pero el presidente López Obrador, no desde que es presidente, sino desde antes, dice que si alguien le sembró la inquietud política, fue usted. Sí, hay una cuestión que pasa entre los maestros, y desgraciadamente uno se entera ya muy tarde. El poder de la palabra del maestro es extraordinaria, pero eso lo sabe uno ya que pasaron 10 o 15 años y se encuentra con exalumnos. Me he encontrado con exalumnos que me dicen, usted una vez nos dijo esto, y a mí ya se me olvidó. Bueno, entonces imagínense, si la palabra conmueve, el ejemplo arrastra. Entonces, cuando hago la huelga de hambre a iniciativa propia, yo acabo de leer la vida de Gandhi, de una biografía de Louis Fisher, que por cierto ahí está basada la película, si la vieron, exactamente igual. Me impactó. Y entonces en el auditorio Sánchez Mármol, que está ahorita junto a la biblioteca Pino Suárez, o José Martí, perdón, que ya no funciona como teatro, pero era el teatro de la universidad. Ahí hacíamos las asambleas estudiantiles durante el movimiento. Y propuse la huelga de hambre. Y le hicimos en Plaza de Armas, ahí frente al Palacio de Gobierno. Entonces había un árbol y ese era nuestro cobijo para defendernos del sol. Aquí el movimiento estudiantil empezó el 25 de abril, antes que en México. De 1968. De 1968. Y terminó el 29 de julio, cuando nos aprenden a 16 estudiantes y a un periodista. Y en México empieza el 26 de julio prácticamente, aunque el incidente detonador fue el 22. Así que aquí empezó antes. Y pues me iban a ver alumnos a Plaza de Armas, pues para comprobar si comía o no comía, ¿no? Y una pregunta que siempre me hacía, oiga, y de verdad no le da hambre, porque la adolescencia es cuando pues más se come por el desarrollo, el brinco de niño a la transición de joven y de adulto. O sea, es muy difícil de ver siendo adolescente no tener hambre y pensar que haya gente que adrede no come. Entonces, me llevaban grupitos de 5 o 6 a visitarme.
No me llevaban comida porque pues no me querían provocar, pero me llevaban cigarros porque entonces yo cometí el error, ahora lo reconozco, yo era fumador, a esa edad me acabó una cajetilla diaria de rally y en el salón cometí el error de fumar. Pues así se hacía. Entonces me llevaban cigarros en lugar de comida. Y pues ahí logré ver en cierta ocasión a Andrés, que llegó con otro grupo de amigos y amigas. Entonces yo creo que el impacto de las clases y sobre todo la práctica de lucha a esa edad, pues definitivamente pues sí prende, si no en todos, en muchos de los compañeros. Lo digo porque me han contado exalumnos que recuerdan ese episodio, entre ellos lo deben conocer también Humberto Nalzadat, que es subsecretario de Turismo, Sí. fue mi alumno. Sí. Y cuando hemos platicado, pues siempre sale ese tema. Hay detonantes en la vida, usted lo sabe, en la vida de un estudiante, de una persona, de un individuo cualquiera. Hay algo que de repente, ¡pum!, provoca grandes cambios al interior. El presidente López Obrador tiene entre sus detonantes el haberse encontrado en la vida con usted, haber pasado clases de civismo, él cita incluso libros que usted en su momento... Sí, El buen ciudadano. Así es, y luego cita momentos en los que usted se sale del cartabón, rompe con la... Sí, yo aquí, por ejemplo, fundé junto con un médico el movimiento de apoyo a Vietnam. Aquí el comité en Tabasco, yo era el vicepresidente, el médico era el presidente, y hacíamos conferencias en torno al conflicto vietnamita. Y obviamente también hacíamos conferencias en torno a la región cubana. Yo me acuerdo que di alguna conferencia sobre ello. Entonces estábamos... Pero usted estaba muy joven, maestro. O sea, porque para el 68, cuando usted ya andaba en huelga de hambre, usted era un hombre de 20, muy pocos, 26 años, 26 más o menos. años, y Cuba son finales de los 50, o sea, sí, usted 59. muy jovencito. Yo lo que le iba a preguntar es, ¿cuál es su detonante? Va a ser increíble, pero mire, yo hasta la prepa, lo mío eran las matemáticas. Y no se me olvida porque los que reprobaban, amigos míos, iban a mi casa para que yo les ayudara. Y luego me decían, oye, te entendemos más a ti que al maestro. Y era lógico, porque yo les hablaba con el lenguaje de barrio, de tú a tú, y el maestro pues no puede bajar ese nivel, ¿no? Incluso hasta groserías se empleaba con ellos, ya se imaginarán cuáles. Pero lo social no me interesaba. Cuando había asambleas estudiantiles en la prepa, y me invitaban, para mí era perder el tiempo, mejor me iba a la biblioteca. Yo quería ser ingeniero químico, pero yo estudiaba en una prepa nocturna y trabajaba en la mañana de obrero, en una fábrica Ribetex en Cuernavaca que ya no aguantó la competencia y quebró hace algunos años, ahora con el neoliberalismo. Pero termino la prepa y me informo de cuál era el plan de estudios, los horarios, y resulta que había clases en la mañana y en la tarde. Entonces yo dije, no voy a poder seguir la carrera. Yo salía a las 5 de la tarde de la fábrica, más o menos, y en lo que me iba, eran 7 kilómetros hasta el centro de Cuernavaca. Caminando. A veces tomamos que de regreso sí era caminando en la noche. Y me llevaba piedras en las bolsas, no porque asaltaran, sino por los perros que salían y se lanzaban, ¿no? Entonces llego a la conclusión de que no puedo seguir estudiando la carrera de ingeniería. Y me encuentro un amigo de infancia, de vecindad, y me dice, con la prepa te dan oportunidad de ser profesor rural. Sí, creo que eso es mejor que ser obrero. Yo, no, pues definitivamente Silvio, porque de obrero tengo que estar aguantando al Gachupín que nos insulta cada rato.
o al capataz, y de maestro pues yo voy a ser el jefe. Seguro, sí, voy, saco la dirección y finalmente firmo las órdenes, se va usted a Coentepec. El primer día me hice como 6 horas caminando porque yo pensé que estaba en la carretera al borde o cerca, no, había que caminar como más de 15 kilómetros, pero pura montaña. Pueblo indígena, menos de 1000 habitantes, sin agua, sin luz, sin drenaje, sin calles pavimentadas, sin vías de comunicación. El agua la cargaban desde el río y había que bajar media hora y la subida con el agua pues era más pesado. La gente se bañaba en el río, obviamente. Entonces la pobreza, la miseria de la comunidad, yo la compartía. Además de que yo en mi casa era familia proletaria, pero ahí me di cuenta que había gente más pobre que yo. Y no había ni una cancha de ningún tipo deportivo, algún centro de baile, cine menos. O sea, la gente se la pasaba del trabajo a su casa. Esa era toda la rutina. Yo no sé por qué inventaron de que el indio es flojo, porque siempre lo han pintado sentado, agachado. Ahí se levantaban a las 4 de la mañana y regresaban a las 5 o 6 de la tarde, se tomaban el café y a las 7 ya estaban durmiendo. O sea, un pueblo muy trabajador. Vivíamos en una casa, este es quizás el origen, que sí tenía techo de teja, pero las dos viudas, la señora grande y la hija, la señora grande tendría quizás unos 90 años, 85, y la que nos atendía, Rufina, tendría unos 55, 60 años. Entonces un día no sé por qué me meto a la chocita donde ellas dormían, porque aparte estaba la cocina, otra chocita, y veo a la Virgen de Guadalupe con su veladora y a Zapata del mismo tamaño que la Virgen con su veladora. Y eso me impactó. Y saliendo me encuentro a Rufina, le digo, oye, ya me metí a tu casa indebidamente, una disculpa, pero me urge esto. Y le digo, ya que me dio la explicación que yo pedía, oye, Rufina, le digo, que le pongan veladora a la Virgen, paso, pero a Zapata. Y en eso venía su mamá, pero su mamá no hablaba nada de español. Y me hace con la... me callé, ya se fue doña Julita, se llamaba la señora. Ni se te ocurra hablar mal de Zapata. Ahí donde duermen ustedes, los 3 profesores, ahí llegaba el general Emiliano Zapata a dormir cuando venía al pueblo. Mi papá era coronel zapatista. El otro mamá conoció a Zapata. Sí, sí. Háblale. La llama, me traduce, sí. Y primer pregunta, ¿y cómo era Zapata? Les juro que le cambiaron los ojos. Un brillo especial. Cuando le preguntó sobre Zapata. ¿Y qué dijo? Era un charro extraordinario, montaba caballo, toreaba toros, parado, a caballo, valiente, un hombre fuera de serie. Segunda pregunta, ¿y qué hacía Zapata cuando llegaba al pueblo? Yo pensaba, organizaba una junta con los jefes. ¿Sabes lo que hacía? ¿Qué hacía? Mandar a hacer el corral para torear al día siguiente. Pues un sentido de comunidad también. Esa yo no me la sabía. Ya después leí que en Cuautla alternó con toreros profesionales, ¿eh? O sea que si Zapata no se mete en la reunión, quizás hubiera sido torero. Bueno,
Es lo que recuerdo entre lo principal. Ya le di las gracias, pero en la noche me quedé pensando, ¿cómo es posible que una señora analfabeta, que no sabe ni español, sepa más que yo de Zapata? Me sentí avergonzado. Así que el viernes, regresando a Cuernavaca, antes de llegar a mi casa, paso a la primera librería que me encuentro, le digo, libros que tenga de Zapata. Dice, pues mire, un libro en especial de él, no, pero hay de la Revolución Mexicana. Se acaba de salir 3 tomos de Roberto Blanco Bueno, que en esa época era un bestseller. Démelos. Y ahí me pongo. Y a partir de ahí me politizo La revolución. por el contacto con la señora viuda que me habló de Zapata. Y ya después fui trabajando en comunidades rurales y en todas el tema era Zapata. Siempre los viejitos, yo me gustaba juntarme con los viejitos y siempre salía el tema de Zapata. A grado tal que les juro que ninguno aceptaba que Zapata había muerto. Entonces yo les decía, bueno, y si no murió, ¿dónde está? Uh-huh. Todos, está en Arabia. Arabia, sí, allá está, pero va a regresar. Eso era generalizado. Entonces fui leyendo la Revolución Mexicana, profundizando. Después yo vivo en la colonia de Ricardo Flores Magón y yo no sabía quién era Ricardo Flores Magón. Clásico. Y como ahí sale en los temas de la Revolución Mexicana, pues me meto a Serra Flores Magón. O sea, me politizo siendo profesor rural. Y cambia ya todo, da un giro en mi vida porque dejo las matemáticas y me especializo en sociales en lugar de matemáticas. Bueno, yo di clases de física, química y matemáticas, les hago la clase. Pero ya cuando decido maestro en secundaria de qué materia, yo decía, a ver, física, química, vi el temario, ya me lo sé. Matemáticas, también ya me lo sé. Civismo, pues no todo, pero si lo estudio creo que podría. Alguien me decía, ni te metas ahí porque esa cualquiera la da. Y además la pagan como si fueran talleres, porque era una actividad. Pero yo vi los temas y me apasionaban más que los temas de física, química y matemáticas. Y dije, pues ni modo, aunque me paguen menos. Era falso, pero este era el rumor que había entre algunos maestros. Y así es como me meto a estudiar la carrera de Información Cívica y Social en la Escuela Normal Superior de México, una vez que presenté el examen. Y eso, pues ya cuando llego aquí, de inmediato, a raíz de eso, yo al año yo andaba liderando sindicalmente grupos ante las injusticias. O sea, al año, sí, de sí ese, lo sacudió usted sí, esa, sí, el entorno. el entorno. Lo que Sí. le iba a decir, profesor, es que y al rato ya estaba yo en las asambleas sindicales y ya estaba acompañando a los campesinos a solicitar ampliación de ejidos y acompañándolos ante el gobernador del estado, que por cierto hay algo que también me impactó. Cuando visitamos al gobernador, que era el teniente coronel Norberto López Avelar, militar, eran como 4 indígenas y yo les había hecho el escrito y bueno, ya, no, maestro, tú lo hiciste, acompáñanos. Bueno, pues vámonos. Me impactó que no le hablaran de usted. Y llegando lo regañan, oye, tú gobernador, tú eres un mentiroso. Yo me quedo, pues tenía 20 años o 21, o no, quedo 19. El gobernador sonriéndose, y como vio que me sentí mal, me hace así, el gobernador, no se preocupe, maestro, yo los tengo respuesta. ¿Y por qué soy mentiroso? Porque tú lo dijiste que ibas a inaugurar la escuela para mayo y estamos ya en julio. No lo fuiste, te preparamos la fiesta, nos dejaste con la comida. Ya el gobernador dijo, miren, es que un gobernador pues tiene muchos
intereses, visitas, a veces lo llama el presidente de improviso, pero en octubre les doy mi palabra delante de su maestro que ahí voy a estar. Y sí, sí fue en octubre. Pero me impactó eso, que todos le hablaran de tú. Y yo, pues de usted. Pero más increíble es que la respuesta de, o además un militar, no haya Sí, sido claro. violenta, Sí, no. prepotente. Eso también me sorprendió, por supuesto. Porque yo tenía la idea de los militares. Cuando hice mi servicio, no se me olvida que nos formamos en la primera visita al cuartel. Fórmense, bueno, nos formamos. Un paso al frente los que sean profesores, doy paso al frente. Un paso al frente los que no sepan leer y escribir, como 30. Me dice el comandante en jefe, profesor, ya está el aula, usted se va a encargar de enseñarle a salir, usted no va a marchar, usted se va a encargar de enseñarle a salir. ¿Vale? El problema está que había la famosa hora del rancho, que es cuando se almuerza, dan 20 minutos con trompeta, y se me acerca un general que era químico, el general. Y en ese momento dice, oiga, profesor, dice, ¿y usted qué opina de la pugna Zapata-Carranza? Y yo, ya con todo lo que les he dicho, pues defiendo apasionadamente a Zapata. Y se va dando una enojada el señor. Carajo. Afortunadamente me salvó el toque de corneta para decirle a mi general con su permiso. Pero es que usted, como no estuvo en la revolución, se cree en esa bola de mentirosos que escribieron a oídas. El chiste era verlo. Zapata mandó dinamitar trenes y ahí morían. ¿No? O sea, había sido carrancista. Pues sí, constitucionalista del ejército. Oiga, profesor, entonces yo tenía esa duda pues del militar, claro, y este gobernador militar, tranquilo. En esos años que usted andaba por Morelos, andaba todavía levantado en armas Rubén Jaramillo. Andaba Rubén Jaramillo. Precisamente yo estaba en una escuela que se llama Real del Puente, cerca del municipio de Xochitepec, que está como a media hora de Xochicalco. Donde lo matan. Entonces yo tenía los viernes, en las tardes, un programa social que se llamaba Viernes Revolucionario, en donde invitaba a los campesinos que tocaban guitarra a cantar corridos, el que quisiera declamar, declamaba, y entre número y número yo les iba leyendo un artículo de Código Agrario. Era mi manera de politizar y de tenerlos al tanto, porque pues no todos sabían leer. Y con esa comunicación, pues había gente jaramillista ahí en ese pueblo. Entonces cuando lo asesinan, yo estaba en esa escuela y iba saliendo de la escuela en el pasillo cuando un campesino a quien con frecuencia iba a verme y platicábamos, llorando, me dice, profe, mataron a Jaramillo. ¿Cómo? ¿Y dónde? En Xochicalco. Y lo mató el ejército. Y mató a su esposa y a sus 3 hijos. Solamente se salvó una. Y yo había conocido a Jaramillo de pura chiripada cuando estaba yo en la prepa. Resulta que salgo de la prepa cerca de Catedral y el centro de Cuernavaca hay un kiosco, quizás ustedes lo han visto. Es pequeño el parque. Y vi una bolita como de unos 40 o 50 nomás. Y pues uno se acerca, ¿no? Pues para ver que a veces está el que está echando barajos fuertes y se divierte uno la bolita. No, era Jaramillo. Yo después pregunté, ¿y este quién es? Estaba hablando. Y después de él habla la esposa, chaparrita, me acuerdo. Se echa un mejor discurso ella. Sí, hablaba con más pasión. Sí, con más pasión. La segunda Epifanía. La segunda Epifanía. Sí, pero con mucho entusiasmo. O sea, Jaramillo era más tranquilo en el discurso. Me impactó la señora. Ya pregunté quién es, pues es Rubén Jaramillo. Perdón que me atraviese, Álvaro, para insistir en un punto.
Jaramillo conmueve mucho, el asesinato No, pues, de Jaramillo en todo el país. Se levantan los jóvenes a partir de Jaramillo, yo profesor. digo que con Jaramillo termina la Revolución Mexicana y se inicia la Cuarta Transformación. Porque ya, ¿qué mexicano iba a creer consciente que los gobernantes representaban a la Revolución Mexicana si matan a un joven que de 15 años era zapatista y que por él se funda el Ingenio Zacatepec y él forma parte del Consejo de Administración? Y yo creo que fue de los últimos guerrilleros de la Revolución que anduvo levantado en armas con Ruiz Cortines principalmente. López Mateo le da la amnistía, por eso ese crimen es terrible, porque estaba amparado. Sí. Y con todo y amparo llegan a su casa Cárdenas lo quería. y lo fusilan prácticamente. Más de 60 tiros tenía cada cuerpo. No, conmovió al país. Dice usted, con el asesinato de Jaramillo concluye la Revolución Mexicana y se inicia la Cuarta Transformación. Un concepto que en realidad es Andrés Manuel López Obrador el que lo desarrolla. Después de que usted fue su maestro y él recurrentemente ha dicho lo que representó para usted, lo que representó para él que usted haya sido su profesor, ¿cuándo lo vuelve a encontrar, maestro Rodolfo Lara Lagunas, aquí en Tabasco, ya como líder, como funcionario del Instituto Nacional Indigenista, ya como líder social, ya como líder opositor? ¿Cuándo lo vuelve a encontrar y cuándo platica con él ya de manera más? El problema es que yo cuando salgo de la cárcel me expulsan del Estado. Entonces voy a México y debo ser honesto, el jefe de todas las secundarias del país, un maestro alto, se apellidaba Sánchez, Óscar Sánchez, me trató muy atentamente. Yo iba a salir de la cárcel indignado, buscando revancha, venganza o como le quieran llamar. Y yo dije, si este señor me empieza a regañar, lo menos que le voy a dar es una mentada. Pero no, lo primero que me dice, maestro, toma usted asiento, ¿qué se le ofrece? ¿Un café, agua, un refresco? Y yo, pues si me hace favor un café. Sí, cómo no. Ya sé por las que pasó, lo lamento. Y le hablo con la verdad, usted no puede regresar a Tabasco si quiere seguir siendo profesor. Yo estaba cesado, hago la aclaración. ¿Sí? Ya estaba cesado. Porque a los 4 días que uno falta, se levanta un acta administrativa de cese. Y si en la cárcel estuve como 3 meses, más todo el movimiento de 3 meses, como 6 meses estuve faltando. ¿Usted de dónde es? Le digo, pues yo nací en Cuernavaca. Lo mando a la Federal 1, no, fíjese que está en ese estudio yo. Pues ahí está, regresa a sus orígenes. Le digo, pero usted me dijo que yo escogiera cualquier lugar menos Tabasco, ¿no? No, eso sí, me sostengo. Deme Chiapas. O sea, yo quiero estar cerca de Tabasco. ¿Sí? Nomás se rió. Ay, maestro, bueno, pero le di mi palabra y se la cumpla. A ver, llama a la ciudad, búscame. Yo esperaba que en Pichucalco, que es el más cercano aquí, hubiera secundaria federal, no era secundaria técnica. Dice, donde hay nada más, esa es la Pachula. Está la frontera. Está la frontera. ¿Cuántas horas tiene usted? 16. Le dice a la cita, ¿cuántas hay ahí? 22, dáselas todas al maestro. O sea, me dio el cambio y con incremento. Pues yo digo que no todos los funcionarios eran negativos, porque ni me conocía.
Así que me voy a Tapachula, estoy 2 años y de ahí pido mi cambio, sabiendo que no me dan a Tabasco hacia el centro para acercarme a mi familia a Cuernavaca. Pido Guanajuato, Querétaro, me mandan a Mialco, Querétaro. En cuanto al clima de extremo, extremo del calor, ahí le dicen la Siberia, terrible. Y ahí después me paso a San Juan del Río, vivo 13 años en San Juan del Río y como director me voy a la Federal número 3 de Querétaro, pero viajando todos los días. De ahí me voy de inspector a Sinaloa. El Comité Ejecutivo Nacional del CENTE pide mi salida de Sinaloa y pide mi destitución de inspector por ser comunista y me regresan a Querétaro como director. O sea, me destituyen, me bajan, ¿no? Después de haber ganado el derecho por órdenes del Comité Ejecutivo Nacional. Sigo luchando, yo formé en Querétaro el Movimiento Democrático Revolucionario del CENTE. O sea, yo en la grilla sindical siempre al día. Entonces me enfrento al jovenitudismo que estaba en su época terrible. Pero yo la corriente la fundo antes de que se funde Vanguardia Revolucionaria. Sí, de Conjituar. Sí, de Conjituar. Incluso fui candidato a secretario de la sesión de Querétaro y perdí por 5 votos. Así que estuve a punto de ganar. Ahí hicimos un paro de casi un mes, en fin, lo que es la lucha sindical. Pero de manera que de Tabasco no, nada. De vez en cuando. De Tabasco. De vez en cuando, bueno, yo venía cada año a Tabasco porque mi esposa es de Chiapas, de Pichucalco, pero creo que al año, 2 años, toda su familia se vino a Villahermosa. Entonces cada año, pues yo venía en diciembre generalmente, o en julio. A la familia y veía a los amigos y me echaba el café con ellos, pero hasta ahí. Entonces vuelvo a concursar para inspector, gano la plaza, pero me la congelan 1 año. El mismo Comité Ejecutivo Nacional se agarra mi dictamen y no me lo entregan. Pero de esas cosas que tiene la vida que a veces ya no son. Si yo fuera creyente diría que fue un milagro. Un joven profesor que nunca conocí, del cajón del secretario general sacó el dictamen y a través de otra persona me lo entregan. ¿Qué? Entonces ya con ese dictamen de inspector pasa 1 año y Reyes Heroles era el secretario de Educación y pronuncia un discurso en Puebla el 5 de febrero, en donde más o menos decía que ya era tiempo que México pasara de país de amigos, de cuates, de compadres, al país de leyes. Y con base a eso agarra uno mi maquinita de escribir, y usted dijo esto. Pues le informo que lleva usted 1 año violando la ley reglamentaria de escalafón y por lo tanto el apartado B del artículo 123. Le exijo, cumpla su palabra. Pero no lo firmo porque el que era director era otro director de educación secundaria. La verdad, sin decir que era mi amigo, tenía buen trato con él, la llevábamos muy bien. Voy a México, le digo, maestro Zamudio, traigo este escrito, no lo he firmado. Le hago la aclaración, si lo afecta usted, no lo entrego, no lo firmo. Se pone los lentes, lo termina leyendo y como buen veracruzano dice, si me chingas. Pero déjamelo así, vente el martes. Voy el martes, ya tienes, escoge el lugar, hay 5 estados, entre ellos Campeche, no había Tabasco libre, estaba Campeche y Yucatán, y del norte, otros 3, escoge. Pues dije Campeche. Y de esa manera, y a mi esposa logro que la traiga maestra ella, que ella sí se venga a Tabasco, y se va a Tiapa.
Entonces yo los fines de semana de Campeche viajaba para acá y estaba todo viajando. Estuve un año en Campeche, me hice amigo de un maestro de Campeche que era chilango y resulta que era compadre del delegado de educación aquí en Tabasco. Y me dice, oye, ¿y el año que tampoco te vas a ir? Y yo, pues yo sí quisiera, le digo, no creas, estar lejos de la familia no ayuda. Y estar viajando cada 8 días, pues te cansa, y más cuando manejo. Dice, el último día de clases, me avisas y te acompaño a Villahermosa. No me digo ni para qué. Bueno, le digo, ¿y qué? ¿A dónde te llevo? ¿Aquí a Villahermosa o por qué? Vamos a la secretaría. Y llega y entra como Pedro a su casa, sin pedir permiso. ¿Qué pasó, compadre? Aquí en Villahermosa. Al delegado de educación. Abrazos. Abrazo. Reciban con- Te traigo al mejor inspector de este país. Es mi amigo, lo conozco desde hace años, que no era cierto, ¿no? Pero Órale, aquí te nos lo habíamos traigo. identificado. Y el maestro dice, me cae como anillo al dedo, porque resulta que aquí el sindicato me quiere imponer un inspector que ni dictamen tiene. ¿Y usted tiene dictamen? Sí, claro. Agarra el teléfono, maestro Zamudio, conozco al maestro Lara, o sea, el mismo rollo que de mi amigo. Y regresa usted Y véngase la otra semana por Sores, y así regreso a Tabasco. ¿En qué año? En 1984. O sea, estuve 17 años fuera, Sí. más o menos. Entonces, en el 88, pues me sumo yo al Frente Nacional Democrático para que Cuauhtémoc sea el presidente de la República y Andrés sea el candidato a gobernador. Hay un centro cultural aquí en Villahermosa, el Jaguar Despertado, y yo todos los sábados ahí me iba a echar un café leyendo el periódico. No sé si ya estaba la jornada, pero si no era el 1+1 cuando Sí, todavía era el 84. Se nació en el 84. La jornada es el 88, claro. Entonces fue el 1+1, me supongo, ¿no? Entonces, de la jornada. ya hace 88 estaba. Sí, la jornada. Entonces yo estaba leyendo la jornada y así vi que pasó un grupo como de 4 gentes, pero sin verlos, nomás vi las sombras. Y leyendo, de pronto se acerca Andrés Manuel y me hace, ¿qué pasó, maestro? ¿Qué pasó, Andrés? Fíjate, sí, ¿te acuerdas de Emilio? Pues como no, si diario aparece en los periódicos. El comunista, el rojillo, el que te va a quitar los niños si llega gobernador, ¿cómo no va a acordar de tele? Y a partir de ahí ya hubo un mayor acercamiento. A ver, déjeme hago un paréntesis ahí porque es muy interesante lo que usted dice. El que te va a quitar los niños si llega gobernador, porque Andrés Manuel López Obrador ha tenido muy mala prensa siempre, y siempre han utilizado a la prensa, que en México, como usted sabe, es muy corrupta, para atacarlo, siempre. En esos años, profesor, cuando usted se reencuentra con él. Mire, aquí en este puesto que está a la salida, un cartel como este tamaño más o menos, un poquito más ancho. Si Andrés llega a gobernador, te va a quitar tus hijos, se los va a dar al Estado. Ay, híjole, yo quiero ver eso. Es un comunista. No, lo arranqué. No. Es decir, me dio coraje por las mentiras y lo arranqué, ¿no? Ya lo boté. Pero ya desde entonces estaba... Y estaban esos letreros pegados en las paredes por toda la ciudad de Villahermosa. Sí, por supuesto. Entonces, en el 88 usted se reencuentra con ese muchachillo que fue su alumno en tercero de secundaria, a quien usted le impartió civismo. ¿Y cómo al paso de los años lo ve usted? Pues sí, siendo candidato a gobernador en el 88, luego en el 94,
luego jefe de gobierno, luego presidente de la República. ¿Cuál fue la ocasión más reciente que la vio? Que lo vio. Apenas en diciembre, antes de Navidad, vino aquí a dar una mañanera en el cuartel militar. Y antes de que entrara la mañanera, logré saludarlo. Hablamos como 3, 4 minutos, no mucho, pero nos la pasamos riendo porque fue un encuentro muy, más que político, amistoso. ¿Y ¿sí? qué le preguntó? ¿Usted a él o él a usted? ¿Qué andas haciendo? Pues aquí dando la vuelta. Y de ahí me dice, incluso me presenta con el secretario de la Defensa Nacional, se acerca y ya me presenta con mi maestro. Dice, ¿y ahora qué haces? Y le digo, pues me estoy preparando para ser senador de la República. Se queda serio, ¿no? ¿Y cómo? Me la paso durmiéndole. Y es que él sabe, como los que han estudiado la historia de Tabasco, que aquí hubo un personaje que hasta eso fue un buen intelectual en la era porfiriana, que se pasaba de diputado a senador, de senador a diputado federal, y muere en el Senado en la silla durmiéndose. Sí, le dio un infarto ahí. Pero sentado en la silla de senador. Entonces, por eso digo, me estoy preparando para senador. Humor negro suyo. Pues sí. Pero nos reímos, la verdad. Y ya nos despedimos. Déjeme le pregunto esto, profesor, porque no todos tenemos en la casa la foto, pues, seleccionas muy bien las fotos que tú quieres tener, mostrar, y usted tiene una ya en el fondo donde es usted con... Ahí fui diputado yo. Era diputado era ahí, diputado con el presidente, del 2000, con la ahora presidente López Obrador. No, él no era, acuérdense que después del fraude del 2006 se forma el gobierno legítimo. Correcto. Sí, entonces, yo llego a la diputación plurinominal, yo digo que de chiripada, honestamente hablando, porque el titular era Óscar Cantón Cetina, y yo estaba de suplente, entonces me llama Pepín. Yo entonces, Ramiro López sí, Obrador, el hermano del presidente. Él era el presidente del partido y yo era el secretario de formación política, sí, del PRD a nivel estatal. Y creo que faltaban unos días para hacer el registro y pues ahí sí había que preguntarle a Pepín por qué me escogió a mí, porque yo nunca se lo pregunté. El hecho es que me llama, oye, pero tienes estos papeles, preparación, acta de nacimiento. Sí, los necesitas. Yo pensaba que era para justificar mi cargo que estaban pidiendo a todos los comités. Nada. Ya que se los llevo, le digo, oye, Pepín, ¿esto para qué? Te ponemos de suplente de Óscar Cantón. Bueno, pues, al fin ahí no, seguro que gana Cantón, no hay problema. Sigo de profe. Pero, ¿quién sabe qué conflicto traerán Añejo, él y Raúl Ojeda? Que Raúl Ojeda impugna a Óscar Cantón ante la Junta de Honor y Justicia, o como se le quiera llamar, Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia del PRD, entonces. Sí, del PRD, en donde decía que se violaba el estatuto, ya que Cantón había sido también pluridiputado estatal y creo que no podía haber una repetición inmediata. Uh-huh. Resuelven en México a favor de Óscar. Ojeda, por eso digo que debe haber algo muy profundo entre ellos, no se conforma y se va al Tribunal Federal. Y el Tribunal Federal le da la razón a Ojeda. Bajan a Cantón. Bajan a Cantón y me llama Pepín y me dice, profe, pasó esto, dice, y ya quedan 2 días para inscribirte. Yo le digo, y se lo digo, y él lo puede corroborar. Y le digo, oye, ¿por qué no metes a alguien más de tu equipo, más cercano,
y que pueda, en lugar de mi persona, pues yo realmente, pues no me entusiasma mucho la ¿Y va diputación. usted? Hasta nomás se rió, que profe, no, dice, sí, ahorita nos vamos, al ratito llega Andrés Manuel y vamos a telereportaje ya a informar de cómo queda conformado. ¿Cómo quedó? Oiga, Así entro como diputado federal.